día, hoy es viernes, ya con esta obra que estoy haciendo, ya llevo varios días lo que es ya el dibujo, y tiene que ver con todo el sabor de la tierra, de los pueblos, esa esperanza, esa emoción, esa tradición, ese júbilo, ¿no?, que se siente en una fiesta. O sea, es que se contagia, o sea, simplemente la música y todo lo que se da, ¿no? O sea, las luces de los fuegos artificiales que va a iluminar todo el ambiente, las danzas, o sea, se desata una euforia por la vida increíble. O sea, hay mucha imaginación, se representan diferentes personajes. Por ejemplo, el que está cargando el mundo, es una idea inventada que la gente lo va reintegrando a su costumbre, a su celebración, ¿no? Diferentes personajes, algunos que ya son tradicionales, como el tigre, la tierra del jaguar, guerrero, ¿no? Entonces, todo esto es algo que le da sentido a nuestra tierra, a nuestro origen. Y esa boda que está allá atrás, aquí, donde va la pareja, como le dicen en el pueblo, en la región Xochipitzahuac, que en náhuatl quiere decir flor esbelta. Y es como si hace todavía en algunas partes esa boda donde se lleva panela, donde se lleva la caja que va a ocuparse para guardar la ropa de la pareja nueva, las cazuelas, las tinajas, todo lo que se regala a la pareja. Y este personaje va a estar cargando al mundo, o sea, el mundo cargado por la alegría, ¿no? La gracia, el entusiasmo, el mundo cargado de entusiasmo, de buena energía, ¿no? O sea, es una desatada de emoción, una desatada de euforia, de gusto. El mono bailarín, los toritos de la fiesta de San Lucas. Entonces, aquí se manifiestan diferentes danzas. La muerte, que la muerte no es triste, pues finalmente ni siquiera existe. O sea, para nosotros la muerte es solamente un paso, es ir y venir, ¿no? Y entonces la minga, ese personaje, hombre que se disfraza de mujer con sus grandes pechos y sus caderas, aquí se pone globos en las caderas, ¿no?, para danzar, o sea, disfrazarse y desatarse de gusto, ¿no? Sacar los complejos, aventar los demonios, o sea, que salga la buena vibra, ¿no? Y ahí está la marimba y las mujeres bailando esa danza tradicional, esa muerte que también está en el gusto por la vida, ¿no? La muerte en el gusto por la vida, y aquellos como participando, los antepasados poniendo el papel picado, y aquel bien relajado con un cigarrito acostado, y aquí va a estar también otro torito que va a estar explotando de colores. Algunos tocando la guitarra allá en el firmamento, los ángeles también que están ahí en su travesura, ¿no? Alguno muy relajado acá leyendo sus poemas de amor, y aquí pues celebrando la música de viento. Cuando está tronando los cohetes, se acostumbra a tocar la música como celebrando que está el castillo incendiándose, y aquí un bicicletero, aquí va un personaje con su perrito atrás. O sea, es travesura, es desatarse pues la imaginación, ¿no? Aquí un ángel con su arpa, y allá el mercado en el fondo, ¿no? Y aquí también el mercado, lo que es la fruta, el señor que va comprando, el payaso que con sus aros está haciendo gracias, aquí el conejo que desaparece, y la gente riendo, pues, ¿no? Aquí una niñita con su mascota, con su perrito, y cargador que va cargando en el carro también sus bananitos por ahí, sus gallinas que a lo mejor las cambió por algo, ¿no?, que ya lleva ahí. Trueque, pues, que se acostumbra a los tianguis, el arpa dando gusto a la vida, aquí la danza de los Santiagos, y aquí esta danza muy interesante de Guerrero, los maromeros,
y que bailan en una cuerda, pues, una cuerda, y todo lo que se da, ¿no? Aquí los danzantes bailando también, quizá por qué usan lentes oscuros, pero son ataviados de mucho colorido, todos los que acompañan al danzante que está en la cuerda, y bueno, todo es un montón de detalles que se ve aquí. Y aquí pues seguimos dándole, ¿no? De estos días de que dice que de coronavirus y no sé qué, y nosotros tratamos de pues por ahí, o sea, ahuyentar esas emociones negativas con este arte, con esta emoción, y ahorita con los coloridos pues ni se va a sentir esa tristeza, ¿no? O sea, todo es emoción positiva para contagiar al mundo. Así es que aquí estamos y adelante ahí con la obra. Vamos a seguirle ya con el color y darle gusto pues a la vida, o sea, con la danza de los chinelos también, de diferentes regiones. Yo me acuerdo que tocaba la tambora aquí con mi abuelo también, porque él era músico de la banda de mi pueblo. Y entonces, pues, por eso recuerdo mucho, y también fui rezandero en mi pueblo cuando estaba pequeño, como de 12 años, o sea, me di cuenta de todas las ceremonias. Pues aquí les dejo pues ya estas imágenes, porque hay que compartirlas para que, pues, se emocionen también, y aquí estamos, en plena pandemia, dicen, malas noticias que se reciben del mundo, pero a la vez aquí les enviamos nosotros de retache lo positivo, ¿no? Para contagiar también al mundo.